renovar nuestra esperanza, pero también en la Biblia Dios nos ha revelado, hermanos, advertencias, nos ha comunicado advertencias acerca de pecados que debemos de evitar, pecados que debemos de abandonar, y nos ha revelado también advertencias acerca de peligros que vamos a enfrentar de este lado de la eternidad, hermanos, mientras lleguemos en nuestro peregrinaje hasta la ciudad celestial. Y precisamente uno de estos peligros que acechan y amenazan la vitalidad de la iglesia y nuestra habilidad de ser la luz de este mundo es el peligro de la mundanalidad. Amados hermanos, no solamente en el Nuevo Testamento, sino a través de toda la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, el Señor advierte a su pueblo una y otra vez acerca de este peligro que nos acecha y que nos amenaza en lo que caminamos, hermanos, rumbo a la Nueva Jerusalén. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han leído en el Antiguo Testamento cuando Dios sacó, solamente por mencionar un ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y le da la tierra prometida. Dios enfáticamente le dice a su pueblo, les advierte y le dice, tengan cuidado de qué, de no adorar los dioses que ellos adoran, tengan cuidado de no vivir como viven, de no adoptar el estilo de vida de aquellas personas que habitan en la tierra donde yo les voy a dar. O sea, esta es una advertencia acerca de el peligro de adoptar este estilo de vida mundano en medio del pueblo de Dios. Aún el Señor advierte, anima al profeta Jeremías cuando él, en uno de los momentos difíciles de su ministerio como profeta, Dios lo anima y le dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y a través de la Escritura en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en todas sus cartas advierte a la iglesia acerca de la importancia de no imitar al mundo en sus costumbres. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo, siempre que le escribe a las iglesias, él comienza en su saludo identificando la naturaleza de la iglesia, recordándole a la iglesia quiénes somos. Y él escribe a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Filipo, a los santos que están en Éfeso, porque él nos quiere recordar una y otra vez acerca de nuestra naturaleza para que no seamos seducidos por el peligro precisamente de la mundanalidad. Amados hermanos, es precisamente el peligro que la mundanalidad representa para nosotros, y debido a las consecuencias de la misma, nosotros hacemos bien en esta mañana en prestar atención al mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo, porque en estos versos que acabamos de leer, nosotros encontramos, hermano, el llamado de Cristo, el mensaje de Cristo a una iglesia que se había mundanalizado. Pero no solamente encontramos, hermano, el llamado de Cristo a una iglesia que se había mundanalizado, sino que también en este pasaje nosotros encontramos, hermano, el remedio, las instrucciones de Cristo que Él nos da para evitar que nosotros seamos corroídos por esta enfermedad, hermano, que es la mundanalidad. Teniendo esto en mente, quiero, amados hermanos, considerar con ustedes en primer lugar la sutileza de la mundanalidad. La sutileza de la mundanalidad. Creo que una de las razones por la cual la mundanalidad es tan peligrosa, hermano, y tan dañina, es precisamente porque es uno de esos enemigos de la iglesia que, hermano, que obra y se propaga de una manera sutil. Y esto lo vemos evidentemente y muy claramente en la vida de la iglesia de Pérgamo. Mira cómo dice el versículo 12 y el versículo 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás.
guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que ha muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En estos versículos, hermanos, el Señor comienza este mensaje de la misma manera que Él comienza todos los mensajes que le da a las iglesias, a las 7 iglesias que estaban en Asia, con una presentación de Él mismo. Y, hermano, dice el texto en el verso 12: escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe, hermano, que cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, la Biblia usa la ilustración de una espada. Cuando habla aquí de la espada de doble filo, hermano, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esta espada aguda está haciendo referencia a la palabra de Dios. Y quiero solamente, hermano, resaltar que la manera en que esta expresión está escrita en el griego, hermano, se traduce literalmente de esta manera: el que tiene la espada afilada. Y habla, hermano, no solamente habla específicamente de la suficiencia y el poder de la palabra de Dios para llevar a cabo su propósito en la vida de sus hijos y en la creación en general. En el verso 13 dice: yo sé dónde moras. Oh, amado hermano, yo creo que una de las cosas que Dios ha estado revelando a la iglesia, no solamente a estas iglesias, sino a nosotros también, es precisamente el hecho de que Dios te conoce. Hermano, y esto es una verdad que vamos a estar mirando y vamos a estar repitiendo en la medida que consideramos cada uno de estos mensajes, porque es la voluntad de Cristo, hermano, el Señor de la iglesia, recordarnos a nosotros que Él conoce a su pueblo. Él conoce no solamente, hermano, tus fortalezas, Él conoce tu debilidad, Él conoce tus flaquezas, pero también Él conoce dónde moras. Y una vez más, el objetivo de Cristo no es simplemente presumir de su conocimiento. El objetivo de Cristo es recordarnos quién Él es, para que en Él tú y yo podamos encontrar consuelo. Y en el verso 13, nosotros encontramos, hermanos, la descripción de 2 entidades. Encontramos la descripción de la ciudad de Pérgamo y encontramos una descripción de la iglesia que estaba en Pérgamo. Y quiero que notes, hermanos, que la ciudad de Pérgamo, en 2 ocasiones, el texto la describe como el lugar donde mora Satanás. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, una pausa, para explicar esta expresión, porque nos va a ayudar a entender por qué la iglesia en Pérgamo llegó al punto donde había llegado. Hermano, la expresión donde mora Satanás, otras traducciones de la Biblia lo traducen de esta manera: donde está el trono de Satanás. Y es una expresión que hace referencia al hecho de que, hermano, de que hay lugares, aunque en todo el mundo de este lado de la eternidad hay operaciones, hermano, del enemigo, hay lugares en específico, donde la operación, hermano, por llamarlo de alguna manera, la actividad satánica es mucho más fuerte que en otros lugares. Y generalmente, hermano, nosotros esto lo vemos, lo podemos ver, por ejemplo, en que generalmente en ciudades grandes, hermano, generalmente ciudades que ejercen influencia a lo largo en un país o a lo largo en comunidades, generalmente en estas ciudades donde hay mucha más, ¿sabe? Hay mucha más influencia, mucha más actividad demoníaca. Y esto lo vemos, hermano, en que, por ejemplo, en ciudades grandes es donde surgen, ¿qué cosas? Nuevas religiones, nuevas sectas, hermano. Es en ciudades grandes que ejercen influencia política, donde se aprueban leyes, hermano, leyes generalmente que van en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. Y Pérgamo, hermano, era una ciudad que era conocida por su influencia política, cultural y religiosa en Asia Menor.
Se recuerda que la habíamos, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, mencionábamos que una de las características de estas dos iglesias, ¿cuál eran? O de estas dos ciudades, que eran ciudades que eran poderosas económicamente, eran ciudades, hermanos, que eran conocidas por su opulencia, pero Pérgamo era conocido, hermano, por ser una ciudad eminentemente idólatra. Era en Pérgamo, hermano, donde radicaba el templo a Zeus. Era, hermano, en Pérgamo también, hermanos, vemos como la historia menciona que en esta ciudad la religión, la adoración al César cobró un ímpetu y una popularidad extraordinaria. Pero también Pérgamo era conocido por la influencia en la cultura. Una de las bibliotecas más grandes en aquel tiempo se encontraba precisamente en Pérgamo. No sé cuánto, si usted ha estudiado historia o ha estudiado la doctrina de la Biblia, usted ha escuchado en más de una ocasión que los rollos en los que se escribían los manuscritos, ¿cómo se llamaban? Pergaminos. Y los pergaminos, hermano, este nombre pergaminos viene, se le dio a estos rollos, ¿a dónde? En Pérgamo. Por eso se le llamaba pergaminos. Porque al no tener la facilidad, hermano, de escribir en papel, preparaban las pieles para poder escribir en pieles, y por eso, y fue en Pérgamo donde se le dio por primera vez este nombre. Pero también Pérgamo era conocida no solamente por su influencia política, no solamente por su influencia cultural, sino también no solamente por la gran idolatría que permeaba la ciudad, sino que también Pérgamo era conocido por ser una ciudad de gran influencia en lo que se conocía, o en aquel tiempo se consideraba en aquel tiempo, la medicina. Uno de los hospitales más grandes en aquel tiempo, hermanos, se encontraban precisamente en la ciudad de Pérgamo. Al tener esta ciudad, este hospital, y al tener, hermano, el templo al dios Zeus, era una ciudad que atraía la atención de todas las ciudades alrededor de Pérgamo. Y en medio de esa ciudad, es por eso que el Señor llama a esta ciudad donde mora Satanás. Y es en medio de esa ciudad que Dios establece y Dios levanta una iglesia como testimonio al mundo, como testimonio de esa ciudad del poder, hermano, y la gloria del Evangelio. Pero también, hermano, se describe a la ciudad a la iglesia de Pérgamo. Quiero que mires, hermano, como lo dice el Señor: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, y guardas fielmente mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, llamada iglesia, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que había, en medio de tanta oposición, en medio de tanta persecución, era una iglesia que se mantuvo fiel en su confesión de fe, y era una iglesia que fue fiel en proclamar el nombre de Cristo en medio de tanta oposición. Debido a la popularidad de la adoración al César en Pérgamo, era en Pérgamo, hermano, donde se acuñó o se hizo popular también la famosa expresión: César es el Señor. Y todas las personas que habitaban en Pérgamo y todos los visitantes que iban a Pérgamo eran animados y eran hermanos, manipulados, y eran obligados prácticamente a confesar ¿qué cosa? Que César era el Señor. Y en medio de esa circunstancia, en medio de esa posición religiosa, la iglesia de Pérgamo, hermano, era una iglesia que continuaba confesando: solamente Jesucristo es el Señor. No el César, solamente Cristo es el Señor. Y por eso esta iglesia fue perseguida. Usted se recuerda
cuando estudiamos el mensaje a Éfeso, que Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso: he aquí muchos de ustedes, el diablo los echará a algunos de ustedes en la cárcel por 10 días para que sean probados, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En Éfeso Dios le estaba anunciando a la iglesia que ellos iban a ser perseguidos, iban a ser encarcelados y algunos iban a morir. Cuando él escribe a Pérgamo, ya Pérgamo estaba, la iglesia en Pérgamo ya estaba experimentando esto. Incluso había un miembro de su iglesia, de esta iglesia, del cual no sabemos mucho, Antipas, que fue muerto, asesinado por causa de su fe, donde mora Satanás. Y es a eso lo que se refiere cuando Cristo le dice: guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. La fe. Porque esta era una iglesia, hermano, que se mantuvo firme en medio de tanta oposición política, cultural y religiosa. Esta era una iglesia que estaba dispuesta aún a dar su vida por causa de Jesucristo. Y cuando nosotros leemos esto y consideramos lo que cada una de estas expresiones significan, debemos quizás ponernos en el lugar de esta iglesia. Imagínate que nosotros somos la iglesia de Pérgamo y que el pastor se para y lee la carta y dice: tengo una carta para ustedes de parte del Señor Jesucristo. Y Cristo le dice a esta iglesia: yo sé dónde tú moras, yo sé la presión a la que tú estás sometido, pero oye, tú guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. ¿Cómo se sentiría esta iglesia cuando escuchó eso? Hermano, cuando leemos este texto, yo pensaba y pienso en la iglesia, por ejemplo, los Corintios. Si en Dallas hubieran dos iglesias, una como la iglesia de Pérgamo y otra como la iglesia de Corintios, ¿a cuál de las dos nosotros iríamos? A la de Pérgamo. Bueno, la de Corintios, esa iglesia es terrible. La de Pérgamo, mira lo que Cristo dice, que es una iglesia fiel. Ahora, sin embargo, hermano, cuando nosotros leemos esta descripción de la iglesia, se hace evidente que los miembros de esta pequeña congregación no doblaron sus rodillas ante el paganismo imperante en la ciudad. No doblaron sus rodillas ante la presión de la cultura circundante. Sin embargo, esta iglesia, hermano, fue minada por la mundanalidad, el enemigo sutil y mortal de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros leemos la historia de la iglesia, vamos a darnos cuenta que la mundanalidad ha sido una de las herramientas o una de las artimañas más eficaces de Satanás para invalidar y limitar el testimonio de la iglesia en el mundo. Cuando Satanás, en su esfuerzo de apagar la luz de la iglesia, no ha usado la persecución, pero cuando Satanás ha perseguido a la iglesia, lejos de apagar el testimonio de la iglesia, lo que ha hecho es que la iglesia ha proclamado con más fuerza que Cristo es el Señor, como pasó en Pérgamo. Y al no poder someter a la iglesia a través de la persecución y el peligro de muerte, una de las estrategias que ha usado es mundanalizar a la iglesia. Es, hermanos, uno de los peligros más grandes que aún no solamente la iglesia de Pérgamo, sino nosotros hoy en Dallas, Texas, en el 2024, uno de los peligros más grandes que nosotros tenemos y enfrentamos es precisamente la secularización de la iglesia. Y usted se preguntará en esta mañana, ¿qué es la mundanalidad? Bueno, hermano, voy a dar un concepto largo, lo voy a poner en pantalla. Está en inglés en pantalla, pero yo lo voy a traducir al español y quiero resaltar algunas verdades, algunos aspectos de este concepto. La mundanalidad es el desplazamiento progresivo del amor a Dios por el amor a las cosas de este siglo.
lo cual se manifiesta en una identificación profunda con el sistema de valores de este mundo y la disociación con los principios y verdades establecidos por Dios en su palabra, que a su vez conducen a la normalización del pecado y al rechazo de la piedad como estilo de vida. Yo sé que es un concepto bien largo, pero quiero resaltar lo más importante. En primer lugar, cuando la Biblia habla de la mundanalidad, está hablando, hermano, de ese desplazamiento progresivo ¿de qué? Del amor a Dios por el amor al mundo. La iglesia que está supuesta, los creyentes que están supuestos a amar a Dios, llega al punto, hermano, cuando somos corroídos por la mundanalidad, es porque hemos dejado de amar a Dios para amar más las cosas del mundo. Y eso hace que nosotros, hermanos, nos identifiquemos con los valores de la cultura imperante. Eso hace que nosotros nos identifiquemos con los valores del mundo, que valoremos lo que el mundo valora, que amemos lo que el mundo ama, y trae como consecuencia la normalización del pecado en la iglesia y el rechazo de una vida de santidad como estilo de vida. Esa es la mundanalidad. Mira conmigo, hermano, cómo el apóstol Juan describe la mundanalidad en sus cartas. Mira conmigo, Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera de Juan está bien cerca de Apocalipsis. En capítulo 2, verso 16. Mira lo que dice. Vamos a leer desde el 15 para que tengamos el contexto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 16. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hermanos, una vez más, ¿a quién está escribiendo Juan aquí? A creyentes. Y le dice a los creyentes, hermano, a la iglesia que él pastoreaba, él le dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a hacer una pausa aquí, hermano. Cuando el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no está diciendo que los cristianos no debemos o no podemos disfrutar de las cosas que Dios ha creado para nuestro bien. No es eso lo que está diciendo. Cuando la Biblia habla del mundo, está hablando precisamente de un sistema de valores, hermano, a un estilo de vida que es contrario a la palabra de Dios. A un estilo de vida, cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de un estilo de vida, de un sistema de valores que es contrario al siglo venidero, que por naturaleza es diferente a los valores y estilo de vida de la iglesia, la nueva creación de Cristo. Y Juan le escribe a su iglesia y dice, y me parece estar escuchando a Juan: hijitos míos, como él le dice en su carta, no améis al mundo. Hermano, esta es una exhortación a evitar la mundanalidad. Iglesia, no ames al mundo. Y él nos da la razón. Dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y él dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amados hermanos, con la mundanalidad, el propósito de Satanás es hacer que la iglesia deje de ser la luz del mundo para venir a ser semejante al mundo.
Yo creo que tú notes cómo Juan nos advierte acerca de esto, porque cuando la iglesia, hermano, por eso dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, porque Juan está diciendo, el amor al mundo es propio ¿de quién? De los que están en el mundo, de los que no han experimentado el amor de Dios. Por eso cuando la iglesia se mundanaliza y se seculariza, hermano, lo que ha pasado es que el amor a Dios ha sido desplazado por un amor a las cosas de este mundo. Y él continúa diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando los cristianos se mundanalizan, los cristianos empezamos a valorar más el éxito que la fidelidad. Cuando la iglesia se mundanaliza, hermanos, la iglesia empieza a valorar más las comodidades y placeres temporales de este mundo que la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Y es por eso, hermano, que cuando una iglesia mundanalizada o un creyente mundanalizado, cuando la mundanalidad ha minado tu fe, tus ojos están completamente enfocados en las cosas de este mundo. Y no, hermano, te voy a decir algo que va a sonar contraproducente. Pero cuando una iglesia, un cristiano se mundanaliza, un cristiano empieza a valorar más el placer temporal, la comodidad temporal, sobre los sacrificios por causa de Cristo. Sobre el sufrimiento por causa de Cristo, porque ha perdido de vista la gloria que en nosotros debe manifestarse, la ha intercambiado, la ha sustituido por las glorias temporales de este mundo. Un cristiano mundanalizado es un cristiano que valora más, hermano, su trabajo que su comunión con Dios. Cuando tú como cristiano, tú nada más tienes tiempo para trabajar, y el trabajo ocupa todo tu tiempo, que no te da espacio para tú tener comunión con Dios, para tú servir a Dios. Cuando tu trabajo ocupa toda tu vida, tú te has mundanalizado porque tú estás valorando lo mismo que el mundo valora: el dinero y la satisfacción que se deriva del trabajo. Cuando una iglesia se mundanaliza, los creyentes se mundanalizan, la iglesia empieza a valorar más los números que la fidelidad, y nos enfocamos en ¿qué? En crecer, porque eso es lo importante, a costa de la fidelidad a la palabra de Dios. Y empezamos, usted empieza a ver cómo empezamos a ¿qué? Adoptar principios y técnicas del mundo para hacer crecer a la iglesia. Y los pastores han dejado de ser pastores para venir a ser entertainers de la iglesia. Payasos con traje y corbata, que su única función es entretener a un grupo de personas semana tras semana. Esa es una señal o una evidencia de una iglesia mundanalizada. ¿Sí ves hermano, cuán sutil es la mundanalidad? Cuando te mina, te vienes a dar cuenta cuando ya te ha minado. Empezamos a normalizar el pecado. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de los Corintios, hermano, que ellos tenían una persona viviendo entre ellos, era miembro de la iglesia, estaba viviendo con la mujer de su padrastro, y para ellos eso era normal. ¿Sí lo puede ver, hermano? Cuán peligroso, cuán sutil es este peligro, hermano, de la mundanalidad, que doblegó a una iglesia que estaba dispuesta aún a morir por causa de Cristo. Hermano, ¿cuál es la lección que nosotros aprendemos de esto? Bueno, hermanos, cuando nosotros consideramos la sutileza de la mundanalidad y nosotros vemos lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo, como lo vamos a ver en el versículo
14 en adelante, nosotros aprendemos en primer lugar, una de las lecciones que nosotros aprendemos es que como iglesia nosotros tenemos que estar conscientes de los peligros que a nosotros nos rodean. Hermanos, como iglesia tú debes estar consciente de los peligros que te rodean como creyente en este mundo. No sé cuánto ustedes, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero yo quiero que usted anote en su Biblia, en sus notas, hermano, este pasaje de la Escritura y que usted lo lea en casa después, pero dice en Mateo 26:41, Cristo exhorta a sus discípulos y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. La razón por la cual la mundanalidad es tan efectiva y tan, hermano, eficaz en la mano de Satanás y la usa para invalidar nuestro testimonio es porque lo que la mundanalidad promete apela a nuestra naturaleza caída. Todos queremos ser exitosos. Hermano, no hace mucho, y yo creo que le comentaba esto en una ocasión, creo que fue la semana pasada que yo le comentaba, que yo escuché a un pastor predicar no hace mucho, hermano, y desde el púlpito ese hombre se para a predicar y dice: si todos venimos el domingo a la iglesia porque queremos ser exitosos. Que venimos el domingo a la iglesia porque queremos tener éxito en la finanza, queremos tener éxito en el matrimonio. Y hoy te quiero enseñar cómo la fe te ayuda a alcanzar éxito. Ese es un pastor que se ha mundanalizado. Porque nosotros venimos el domingo a la iglesia no porque queremos ser exitosos. Nosotros venimos el domingo a la iglesia porque reconocemos que nuestras almas necesitan ser alimentadas por Cristo para yo poder permanecer fiel a Cristo en medio de una cultura anticristo. El éxito es ser fiel. ¿Sí lo puede ver, hermano? Nosotros yo tengo que estar pendiente. Por eso Cristo dice: vela y ora. Ustedes que están pendientes de los peligros que tú enfrentas. En segundo lugar, nosotros aprendemos, hermano, que debemos examinar con regularidad el estado de nuestra fe. Tú debes de examinar con regularidad el estado de nuestra fe. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, él les dice en 2 Corintios 13:5, él le dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, para ver si pasan a prueba, porque tú tienes que examinarte, hermano. Porque la mundanalidad, este desplazamiento del amor a Dios por el amor al mundo, se pone manifiesto de muchas maneras. Y venimos el domingo a la mañana, nos sentimos cómodos, cantamos 3 aleluyas, damos una ofrenda, ponemos la ofrenda en el platillo de la ofrenda, y de lunes a domingo vivimos amando y deseando las cosas de este mundo. Y cuando no alcanzamos las cosas del mundo, entonces nuestra fe se debilita y se enfría. ¿Sí lo puede ver, hermano? Debemos examinarnos nosotros mismos con regularidad. Y lo otro que aprendemos, hermano, de la iglesia de Pérgamo y de las sutilezas de la mundanalidad es, hermano, que el activismo cristiano no necesariamente es sinónimo de vitalidad espiritual. El activismo cristiano no es necesariamente un sinónimo de vitalidad espiritual. Hermanos, muchas veces como iglesia nosotros queremos lucir que estamos como ocupados y estamos haciendo muchas cosas para el reino. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que hermano, estaba activa cristianamente, proclamaba el evangelio, él confesaba a Cristo como Señor, sin embargo se había mundanalizado. O sea, nosotros no podemos poner nuestra esperanza ¿en qué? En el activismo. Hermanos, después de nosotros considerar cuán sutil es la mundanalidad, después de considerar lo que nosotros aprendemos de la experiencia de Pérgamo, lo segundo que quiero considerar con ustedes en esta mañana es la causa de la mundanalidad. Como una iglesia fiel, que
que está dispuesta a morir, hermanos, por Cristo, llega a comprometer su fe de esta manera. Yo creo que llamar la atención de ustedes, hermanos, al versículo 14. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Dice la palabra del Señor, hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Y hermanos, quiero que hagamos una pausa profunda en este verso. No quiero, antes de nosotros ver la causa de la mundanalidad, ¿cómo que llegamos ahí? Yo no quiero que pierdas de vista la gracia, aleluya, y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice, hermanos, Él le dice a la iglesia, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Y quiero que no pierdas de vista la gracia de Dios en que Él no deja a su iglesia en ese estado. Pero quiero que noten su compasión a la hora de confrontar a su iglesia. Él no le dice, el que tiene en su mano la espada de doble filo afilada, no viene y le dice a la iglesia, te voy a atasajear. No, dice, tengo contra ti algunas pocas cosas. Si puedes sentir la compasión de Cristo para su iglesia. Él no viene a esta iglesia para hacer, como decimos en buen español, hacer leña del árbol caído. Él viene a levantar a su iglesia, a restaurar a su iglesia. Hermanos, si Él dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Hermanos, Él no solamente conocía esta iglesia, sino que también Él, hermano, conocía la debilidad, hermano, de esta iglesia. Y Él le dice, hermano, yo tengo unas cosas contra ti. ¿Y cuáles eran estas cosas? ¿En qué se ponía de manifiesto la mundanalidad de esta iglesia? Dice, en que tienes ahí, y esta palabra es importante, porque tienes ahí a los que mantienen, y de una vez más esta palabra importante, mantienen la doctrina de Balaam. No sé cuánto ustedes, el lector moderno de la Escritura, lee este texto y no dice mucho para nosotros. Pero cuando esta iglesia recibió esta carta, ellos sabían exactamente de qué estaba hablando Cristo, porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted ha escuchado seguramente de Balaam. ¿Quién era Balaam? Bueno, Balaam era un hombre, hermano, que tenía el don de profecía. Y en ocasiones, en la providencia de Dios, Dios había usado a Balaam para comunicar su propósito a su pueblo. Pero este hombre, en una ocasión, hermano, cuando Dios estaba concediéndole a su pueblo victoria, el rey de Moab, Balac, llama a Balaam y lo contrata para que maldiga al pueblo de Dios. Y Dios le dice a Balaam que no lo haga. Y él, bueno, para hacer la historia corta, en 3 ocasiones Balaam le dijo a Balaam que él maldijera el pueblo de Dios. Dios le dice a Balaam, ve, pero solamente vas a decir las palabras que yo pongo en tu boca. Y Dios usa a Balaam no para maldecir a su pueblo, sino para bendecir a su pueblo. Y es ahí donde, si ustedes recuerdan la historia bíblica, está Balaam en su asno, y el asno no quería avanzar. ¿Por qué? Porque estaba el ángel del Señor con la espada en su mano. Y Balaam no pudo ver, no veía lo que estaba pasando. Y él no puede maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, la Escritura declara que Balaam, enseña que Balaam indujo a Balaam a corromper, a mundanalizar al pueblo de Dios. Por amor al dinero,
Este hombre, hermano, dice la Escritura, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vamos a darnos cuenta que este hombre, hermano, le dijo a Balaam prácticamente, tú no vas a poder vencer a este pueblo con guerra. Envía mujeres de Moab para que se casen con ellos y ellos adoren a los ídolos de Moab y así la maldición venga sobre ellos. Y este hombre, hermano, hizo exactamente esto. Y eso usted lo puede ver en Números capítulo 31, versos 15 al 16. Vamos a buscar ese texto por un momento. Vamos a ir a Números capítulo 31, versos 15 al 16. Amén. Números capítulo 31, versos 15 al 16. Números capítulo 31, versos 15 al 16. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera. Números es el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 31, versos 15 al 16. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. Y le dijo Moisés: ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estas fueron las causas de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Cuando nosotros leemos este pasaje, el contexto, hermano, el contexto de este versículo habla de la venganza de Dios a Moab por lo que habían hecho. Y Moisés, hermano, le dice al pueblo, le dice: han dejado con vida a la mujer. Dice: he aquí que esa fue una causa por la cual los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, porque Balaam, hermano, a la luz de este texto, él sedujo a Balaam para que Balaam dejara y enviara mujeres que se casaran con el pueblo con los israelitas, para que una vez que estén casados, ellos cometieran no solamente inmoralidades con estas mujeres, sino que también, hermanos, ellos adoraron a los ídolos de Moab. Hermanos, y esta iglesia, cuando Cristo le dice: ustedes tienen a los que mantienen la doctrina de Balaam, está hablando, hermanos, de que en esta iglesia ellos habían dejado que entre ellos hubieran personas, hermanos, que predicaran un falso evangelio, una falsa revelación, como lo hacía ¿quién? Balaam. Y vamos a abundar un poquito más de eso en eso un momento. Ahora, hermanos, ¿por qué una iglesia fiel llega a este punto? Bueno, ¿saben por qué pasa esto, hermano? Una iglesia, la causa de la mundanalidad en la iglesia es esta. La primera es, hermano, es esta. La iglesia se mundanaliza, hermano, cuando descuidamos el escuchar diligentemente la palabra de Dios. Cuando un creyente descuida escuchar diligentemente la palabra de Dios, el efecto, ¿sabe cuál es? La mundanalidad en la vida de ese creyente y en la vida de la iglesia. ¿Saben por qué lo sabemos, hermano? Lo vemos, lo sé, lo podemos decir, hermano, por la progresión de pecado en la iglesia de Pérgamo. Si usted ha leído, no sé cuándo usted ha leído los 7 mensajes de la iglesia, cada uno de estos 7 mensajes terminan con esta expresión: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cada uno de los 7 mensajes termina con esta expresión. Y yo quiero que tú compares, vamos a regresar a Apocalipsis por un momento. Yo quiero que tú compares las palabras de Cristo a la iglesia de Éfeso, que fue el primer mensaje, y las palabras de Cristo a Pérgamo. Mira, hermano, Efesios capítulo 2, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer específicamente del verso 3 y el verso 4. Verso 3, verso 4 y verso 6. ¿Todo lo tienen, hermanos? Miren lo que dice. Verso 3. Tiene perseverancia
y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. En el contexto de ese versículo, el Señor le dice a la iglesia: ustedes han puesto a prueba los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia celosa doctrinalmente. Era una iglesia que, al igual que la iglesia de Pérgamo, era una iglesia que estaba dispuesta a ¿qué? A sufrir por Cristo sin desmayar. Y le dice, mira el verso 6. Sin embargo, mira el verso 4. Dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y en el verso 6 le dice: sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjate, mira la similitud entre ambos mensajes. A Éfeso le dice: pero tengo contra ti, y le menciona una sola cosa. A Pérgamo le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Sigue la progresión de pecado, hermano? A Éfeso le dice también: arrepiéntete. A Pérgamo le dice: arrepiéntete. Éfeso, hermano, aborrecía la obras de quién, de los nicolaitas. Pérgamo la toleraba entre ellos. A Éfeso le dice: arrepiéntete, si no vendré a ti y quitaré, ¿qué cosa? Tu candelabro de su lugar. Y esa expresión, vendré a ti, es una expresión que resalta, ¿qué cosa? El juicio de Dios, la disciplina de Dios sobre su pueblo. A Pérgamo le dice exactamente lo mismo: arrepiéntete, si no, ¿qué cosa? Vendré a ti pronto. Y ambos terminan diciendo, en ambos mensajes termina de esta manera: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tú sabes por qué Pérgamo llegó donde llegó? Porque aunque era una iglesia que estaba dispuesta a morir por Cristo, Pérgamo descuidó el prestar atención a lo que el Espíritu dice a la iglesia por medio de su palabra. Y eso trajo como consecuencia que la iglesia, hermano, empezara a tolerar, ¿qué cosa? Falsa doctrina entre ellos. Cuando la doctrina verdadera no se proclama y se enseña en la iglesia, inevitablemente la iglesia va a adoptar y va a abrazar doctrinas erradas. Y es por eso que la iglesia en Estados Unidos está como está. Porque hay un rechazo generalizado, hermano, por la sana doctrina. Y hemos abrazado un evangelio que nos hace sentir bien a nosotros. Hemos abrazado un evangelio, hermano, que nos enseña que no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, no importa cómo tú vivas, lo importante es que un día tú respondiste a una oración y viniste al altar y repetiste una oración y ya tú eres salvo. Hemos creído un evangelio que nos enseña que si tú te bautizas, tú eres salvo. Y hay tanta gente en la iglesia, metida hoy en la iglesia, sentada domingo tras domingo en la iglesia, que creen que son salvos porque un día respondieron a un llamado que hizo un predicador: ven al altar. Y repitieron una oración: abracadabra, pata de cabra, ya soy salvo. Y no importa cómo yo viva. Esa era la doctrina de los nicolaitas. Lo que tú hagas con tu cuerpo no afecta a tu alma. Hermanos, la falsa doctrina siempre va a va a producir un estilo de vida disoluto dentro de la iglesia. Pero esta iglesia llegó donde llegó porque descuidó el escuchar la palabra de Dios con diligencia. Empezó a tolerar, ¿qué cosa? La falsa doctrina dentro de ellos. Amados hermanos, y como consecuencia empezaron a minimizar la gravedad y el efecto del pecado en medio de la iglesia. Y esto lo vemos precisamente en las palabras de Cristo. Mira, vamos a regresar al versículo 12, al versículo 14, dice: pero tengo contra ti unas pocas cosas, porque tienes ahí, esa palabra tienes ahí, habla de qué, hermano? De que ellos habían tolerado, ellos habían abrazado, habían recibido estos tipos de maestros que los hacían sentir bien,
y predicaba un evangelio que no los confrontaba con su pecado y que les permitía vivir una vida semejante a la vida de las personas que vivían en perdón. Este era el evangelio que decía, este era los maestros que le decían a la iglesia: oye, no importa lo que tú hagas. ¿Qué tiene que ver que tú digas, César es el Señor, si en tu corazón tú sabes que el Señor es Cristo? ¿A qué vas a arriesgar tu vida? ¿Verdad? Este es el tipo de personas que dicen: hey, no importa que tú vivas de esa manera, el Señor entiende. El Señor entiende tu debilidad, hermana. Sigue viviendo como tú vives, no importa. Dios es bueno. Lo importante es que en tu corazón tú amas a Dios. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Y ellos empezaron a recibir este tipo de mensajes y de personas. Y empezaron a vivir en la iglesia una vida que un estilo de vida que estaba influenciado por las obras de la carne, por las obras del mundo, y no por la palabra de Dios. Y para ellos era normal. Entre la iglesia de Pérgamo llegó a un punto, por estas cosas, hermano, por esta causa, llegó un punto en que no había ninguna diferencia entre la iglesia de Pérgamo y la ciudad de Pérgamo. Parte de la mundanalidad en la iglesia hoy, hermano, es: no importa cómo tú te vistas. Hermano, y muchas veces los cristianos nos vestimos. Hermano, yo quiero decirte algo. Nosotros muchas veces, en nuestro celo por no caer en el legalismo, nos vamos al otro extremo del antinomianismo. No hay ley. Vístete como tú quieras. Y tú ves que los cristianos llegan el momento que empiezan a usar la misma moda que el mundo. Jeans rajados por donde quiera, y eso es normal. Es cool. ¿Por qué? No importa cómo tú te vistas, lo importante es qué cosa. Tu corazoncito. Hermano, eso es mundanalidad. Eso es mundanalidad. Porque tu cuerpo es la manera en que tu corazón, lo que tú haces con tu cuerpo es la manera en que tu corazón se expresa. ¿Sí lo puede ver, hermano? O sea, hay tantas cosas. Y todo comienza porque, hermano, porque la iglesia dejó de escuchar la palabra de Dios explicada, dejó de ser importante para la iglesia. Empezamos a abrazar falsas doctrinas, falsos maestros, y empezamos, hermano, a minimizar el efecto del pecado en la iglesia. Hermano, ahorita te puse un ejemplo extremo, yo te voy a poner otro ejemplo para que tú veas cómo la mundanalidad ha minado la iglesia, precisamente porque hemos descuidado esta palabra, la palabra fiel predicada, y hemos dado atención a falsas doctrinas. Hermano, no hace mucho, o sea, con regularidad, tú te encuentras personas que en ciertas circunstancias de su vida y te dicen: no, yo soy cristiano. En estos días, hermano, comenzaba con él y me decía: ¿o tú eres el pastor de la iglesia, de la primera iglesia? Sí, yo soy el pastor de la primera iglesia. Y dice: ay, nosotros estamos orando por ti. Y cuando me dicen eso, hermano, yo me alegré. Wow, están orando por mí. Y le pregunto: ¿y a qué iglesia tú vas? Ah, no, pastor, hace tiempo que no voy a la iglesia. Hace tiempo que no voy a la iglesia, porque es que la iglesia ha adoptado tantas tradiciones y tantas cosas que no están en la Biblia, hermano. No le voy a decir el resto de la conversación, pero tú te das cuenta que hay personas hoy que dicen: yo soy cristiano, pero no viven como cristianos, viven como viven la gente del mundo. Hay cristianos que son católicos. Y cuando digo que hay cristianos que son católicos romanos, es porque tú te encuentras también una variedad de personas que tú dices, ellos dicen: no, tú le predicas el evangelio, y tú dices: no, yo soy católico. O sí, ¿cómo te fue en la misa el domingo? O no, si yo hace años que no voy a la misa. Yo hace años que no, yo voy de vez en cuando, de Pascua a San Juan. Hermano,
Este ejemplo lo tomo para validar la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces hay muchos entre nosotros que somos igual que ellos. ¿Por qué? Porque nos hemos mundanalizado y hemos visto, le damos el valor a las cosas de Dios, le damos el mismo valor que le da el mundo. Porque descuidamos escuchar la palabra de Dios diligentemente. Hemos renunciado, hemos rechazado el alimento sólido de la palabra de Dios que nutre mi fe y mi amor por Dios. Por eso tenemos la iglesia de la Odisea, que Dios le dice: yo te aconsejo que tú laves tus ojos con colirio para que puedas ver. Ya la iglesia de la Odisea perdió completamente su misión, y eso vamos a verlo cuando consideremos esta iglesia. Hermanos, ya vimos la sutileza de la mundanalidad, vimos la causa de la mundanalidad, y en los 5 minutos que me queda quiero ver con ustedes el remedio divino a la mundanalidad. El remedio divino a la mundanalidad. Mira conmigo el versículo 15, versículo 16 al 17. Dice: por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo tiene. Amados hermanos, este mensaje en la iglesia de Pérgamo concluye con un llamado de Cristo a la iglesia a la acción. Y le dice: arrepiéntete. Pero junto con el llamado a la acción, le da ¿qué cosa? Una promesa. Él nos confronta con la ley, pero nos consuela ¿con qué? Con el evangelio. Y en la ley le dice: arrepiéntete. Arrepiéntete, Pérgamo, de tu mundanalidad. Arrepiéntete, primera iglesia bautista de Dalhart, de tu mundanalidad. Arrepiéntete. Y él le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al vencedor. Y esto es lo que el Espíritu le dice a la iglesia. No solamente nos confronta, sino también nos consuela. Al vencedor, dice: le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Hermanos, déjame explicarte lo que esto significa. Cuando lo que nosotros tenemos en el versículo, hermano, en el versículo 17, es un lenguaje apocalíptico. Hermanos, el Señor está hablando, hermano, a la iglesia. Le dice: al que venciere, yo le daré ¿qué cosa? Del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Hermano, los comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo, o sea, dan varias opciones en lo que el maná escondido significa. Pero amados hermanos, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, se inclinan, y yo me inclino con ellos, a pensar que cuando la Biblia habla del maná escondido, está haciendo referencia primariamente ¿a quién? A Cristo. Y cuando habla del maná escondido, está, hermano, la imagen que evoca esta expresión en la iglesia de Pérgamo era el maná que estaba en el arca del pacto. Si se recuerdan, cuando en el arca del pacto había ¿qué cosa? ¿Una copia de qué? ¿De la ley? ¿La vara de Aarón? Y el maná. Y la razón por la cual, y ese maná era el maná que Dios utilizó ¿para qué? Para sostener y alimentar a su pueblo. Cuando viene Cristo, Cristo le dice a la iglesia: yo soy el maná del cielo, yo soy el pan del cielo. El que de mí come, tiene vida. Cuando habla de que yo le daré el maná escondido, está hablando, hermanos, de esa participación con Cristo en la gloria eterna. Está hablando de esa comida espiritual, de esa participación con Cristo en las bodas del Cordero, de la cual Él habla en Apocalipsis capítulo 19. La expresión maná escondido está hablando de esa participación con Cristo. Al vencedor participará conmigo.
de mi gloria en mi reino. Y es escondido porque solamente, hermano, está disponible para aquellos a los cuales ha sido revelado. Porque el que muera sin Cristo no participará de este maná. Y dice que le dará una piedrecita blanca. ¿Sabes, hermano? Cristo, una vez más, esta expresión para nosotros es completamente extraña. Y hermano, y muchos comentaristas también se ponen de acuerdo en que Cristo está usando aquí una imagen que era conocida para esta iglesia, porque en aquel tiempo esta era una expresión completamente judicial. Cuando se hacía un juicio en el tiempo de esta iglesia, hermano, cuando se juzgaba a la persona, si la persona era absuelta y era absuelta de su delito, le daban ¿qué cosa? Una piedra blanca representando que estaba absuelto. Si le daban una piedra negra, si ponían una piedra negra, significaba que esa persona había sido condenada, había sido encontrado culpable. Cuando dice, hermano, y le darán una piedrecita blanca, está hablando, hermano, del hecho de que en Cristo nosotros, está hablando, hermano, ¿sabe de qué? De nuestra justificación en Cristo. Al vencedor tendrá participación con Cristo, no por su propia justicia, sino porque ha sido encontrado, ha sido justificado por la justicia de Cristo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Amén. Nuestra única esperanza, él le dice a la iglesia, arrepiéntete, porque al vencedor, al que venza la mundanalidad, tendrá participación con Cristo en su gloria, no por su propia justicia, sino por la justicia perfecta de Cristo. Y le dará un nombre nuevo, y ese nombre nuevo habla de un nuevo estatus. Hermano, estas son expresiones apocalípticas que hablan de que el vencedor disfrutará sin interrupción los beneficios de su salvación en gloria. Es otra palabra que está diciendo, al que venza la mundanalidad, dice, disfrutará de la gloria de Cristo en su reino. Cristo es mejor. Ahora, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cómo yo puedo vencer? Y quiero terminar con esto esta mañana. ¿Cuál es el remedio a la mundanalidad? Para evitar caer en la mundanalidad. Y si ya hemos caído, ¿cuál es el remedio para salir de ese estado? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa, hermano? Arrepentirnos. Dice el texto, arrepiéntete de tu mundanalidad. En segundo lugar, hermano, arrepentirnos de nuestra mundanalidad implica abandonar ese estilo de vida que es inconsistente con el Evangelio. Para arrepentirme de mi mundanalidad implica que yo voy a dejar de amar al mundo y las cosas que están en el mundo para empezar a amar nuevamente a mi Creador y a mi Señor. Arrepiéntete, cristiano que se ha mundanalizado. Tú sabes cuál es el estado de tu alma. Arrepiéntete, mundano. Arrepiéntete y ven a Cristo, tu Salvador, en esta mañana. Mi hermano que se ha mundanalizado, Cristo es tu única esperanza. Amén. Arrepiéntete y pídele a Él que renueve tu amor por Él, que Él renueve tu esperanza. Lo segundo que tenemos que hacer, hermano, ajusta tu vida, tu doctrina, tus prácticas, tu adoración a la inerrante palabra de Dios. En estos días, hermanos, ayer precisamente conversaba con unos hermanos, una familia de la iglesia, estábamos hablando del mensaje de hoy. Yo decía, mira, y ponía este ejemplo, en nuestros países muchas veces los que construyen, como en muchos de nuestros países no hay niveles, no hay herramientas sofisticadas para construir, nosotros usamos lo que se conoce como el plomo, o en otros países le dicen la plomada. Y la plomada o el plomo se usa ¿para qué? Para ver si la pared está derecha. Hermano, la palabra de Dios es la plomada que corrige nuestra mundanalidad. Por eso Cristo le dice, lo primero que le dice, el que tiene la espada aguda, porque la palabra de Dios es poderosa para cortar, penetrar hasta lo más profundo de tu alma y corregir patrones pecaminosos que desagradan a Dios. Ajusta tu vida a la plomada de la palabra de Dios. Ajusta tu adoración a la plomada de la palabra de Dios. Hermanos,
un side note, como dicen los americanos. La doctrina es importante. Parte de una falsa doctrina muy común entre nosotros es que muchas veces oímos decir, el amor es lo que importa. La doctrina no es importante, lo importante es que nos amemos. Déjame decirte, si tu doctrina no es correcta, si tu doctrina no es fundada en la palabra de Dios, que es inerrante, tú no vas a poder amar a Dios bien y tampoco vas a poder amar a tu hermano bien. La doctrina es importante. Lo que tú creas es importante porque lo que tú crees determina cómo tú vas a vivir y cómo tú te relacionas con Dios. La doctrina es importante. Hermanos, por eso tenemos que ajustar lo que creemos a la palabra de Dios. Hermano, arrepiéntete, ajusta tu vida, tu doctrina, tu práctica, tu adoración a la inerrante palabra de Dios. Hermano, descansa en el poder del Evangelio y cobra ánimo en esta lucha, hermano, meditando en las perfecciones de Dios. Hermano, mira, en medio de tanta mundanalidad, tú puedes llegar a pensar, ¿cuál es el propósito de ser fiel? Hermano, cuando nosotros vemos la iglesia de Pérgamo, nosotros podemos decir, wow, ¿será que si ellos cayeron en esto, cuál esperanza tenemos nosotros? La misma esperanza que tienen ellos, el Evangelio. Hermano, en una iglesia, en una sociedad tan atea, tan blasfema, tan contraria a Cristo como Pérgamo, Dios levantó una iglesia allí. Nuestra lucha contra la mundanalidad descansa en el poder del Evangelio y confía en las perfecciones de Dios. Dios conoce tu fidelidad. Hermanos, cuando nadie es fiel, Dios conoce tu fidelidad. De Antipas no sabemos nada. De este hombre no sabemos nada. Lo único que Cristo dice de este hombre es: mi testigo, mi siervo fiel. Para Antipas, nada sobrepasaba el gozo de ser llamado por Cristo, mi testigo, mi siervo fiel. Lo cual nos recuerda, hermano, que en aquel día Él le dirá a su pueblo: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios conoce tu fidelidad. Encuentra consuelo y ánimo en las perfecciones de Dios. Amén, hermanos. Cuida la disciplina bíblica, hermano. O más bien practica la disciplina bíblica como iglesia. Hermano, ¿te acuerdas que te mencionaba que esta iglesia decía, Dios le dijo, mantienes ahí a quién? A los que sostienen la doctrina de Balaam. Hermano, ellos no habían hecho nada por expulsar a estos maestros bíblicos, a estos falsos maestros. La iglesia debe hermano, la disciplina eclesiástica es uno de los remedios divinos. ¿Para qué? Para guardar a la iglesia y prevenir a la iglesia de qué? De la mundanalidad. Y por último, hermano, cuidemos la membresía de nuestra iglesia. Ellos, Cristo le dice, tú tienes ahí, ellos habían recibido a hombres que tenían apariencia de piedad, pero eran mundanos, eran falsos maestros. Cuando la iglesia no cuida la membresía de la iglesia y no es celosa en recibir solamente miembros que den testimonio de que han verdaderamente nacido de nuevo, es una iglesia que está condenada a terminar mundanalizada. ¿Se lo puede ver, hermano? Pero más que todo, si algo quiero que te vayas, que lleves a tu casa en esta mañana en tu mente es esto: hermano, arrepintamos, corramos a Cristo y descansemos en el poder del Evangelio y cobra ánimo en las perfecciones de tu Dios. Dios conoce tu fidelidad. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, el mensaje de Cristo para ti en esta mañana también es: arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu religiosidad. Arrepiéntete de vivir un estilo de vida contrario a la justicia de Dios y corre a Cristo en esta mañana en busca de perdón. Porque Cristo murió por tu pecado y Él vivió una vida perfecta en tu lugar. Si tú en esta mañana
mi amigo pecador, crees en Él y te arrepientes de tu pecado, a ti también se te dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Tú también tendrás participación con Cristo en su gloria. Hoy arrepiéntete y cree en Jesucristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por la clara instrucción de la Escritura. Gracias, Señor, por tu corrección, por tu amonestación. Gracias, Señor, por tu consuelo. Dios mío, yo ruego que lo que hemos aprendido hoy, tu Espíritu Santo lo impregne en nuestras mentes, en nuestros corazones. Nos ayude, Señor, a someter nuestra vida a esta enseñanza. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo el Señor venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.